Le transmito los saludos, como les decía recién, a los chicos de la iglesia de Bariloche. Oremos por Moisés, que Moisés se va esta semana por 15 días a solucionar unas cosas ahí en Chile de su familia. Estaba con su hermano, conocí al hermano de Moisés, no sabía quién era, un hombre que mayor que él. Sí, el que corta la torta, el mayor de todo. Así que nos estamos riendo un rato ahí, la verdad que fue lindo tiempo el estar ahí en Bariloche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Levítico, capítulo 26. ¿Sí? El Levítico, todos sabemos que es un libro que está escrito justamente para los que eran levitas, los que ejercían el sacerdocio, pero hay un capítulo justamente que quiero que hagamos hincapié. Lo vamos a dividir en tres, sí que hoy vamos a ver una parte de ese capítulo, no lo vamos a leer todo. Y dice desde el capítulo 26 al versículo 1 al 13, ¿sí? Son 13 versículos que hablan sobre la bendición de la obediencia. Y puse esta noche como título la bendición de ser diferente, ¿sí? El Señor nos llama a ser diferentes cada uno de nosotros. Pero dice así el capítulo 26, versículo 1. No haré para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis pan hasta saciaros. Habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondré fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que fueseis mis siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Termina la parte de esta haciéndole recordar al pueblo de Israel que Dios lo había salvado cada uno de ellos. Era el poder de su mano lo que había permitido que se transformaran en el pueblo de Dios. Y para comenzar quiero que veamos dos imágenes. Tal vez alguna de estas ya la has visto, ¿sí? Cuando hablamos de ser diferente es porque marcamos una diferencia con respecto a lo que pasa a nuestro alrededor. Si miramos el dibujito, creo que es muy actual, ¿no? La gente viviendo con el teléfono, hay una frase que dice, viven con el teléfono, duermen con el teléfono, se bañan con el teléfono, van al baño con el teléfono, pero los llaman y no te responden, dice. ¿Sí? Entonces, la persona que está en la otra vida, ¿no? Anda con un libro, ¿no? Diferente a lo que decíamos hace tiempo atrás con los varones, que hoy en la actualidad se lee muy poco, ¿sí? Muy poco se lee, y las que más leen son las mujeres, que más que los varones. Por eso el desafío fue cuando comenzamos a leer el libro, realmente comenzar a hacer una disciplina en nuestras vidas de la lectura y cambiar esas cosas que ocupan nuestro tiempo, como justamente el teléfono. Y hay otra imagen más que ahí habla de la diferencia entre medio de todas las personas con una actitud y un espíritu de estar alegre. Ahora, ¿qué es esto de ser diferente? Una de las primeras cosas que Dios pedía era un pueblo diferente. Versículo 3 del que leímos dice, si anduvieres en mis decretos, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Hasta ahí nomás. Hay un condicionante cuando comienza el versículo 23. Y dice, si anduvieres, si guardares, si pusieres. Ese sí quiere decir que hasta último momento Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de tomar una decisión, de obedecer lo que Dios nos está pidiendo o no de obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Lo que Dios está reclamando dice ahí, un pueblo responsable. Acompáñame en Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Hay una parte que habla el escritor ahí con respecto a las
o sea, el libro de Gálatas justamente habla de esto, ¿no? De aquellos que habían sido engañados por las cosas del mundo, habían dejado de caminar con el Señor, y Pablo les tiene que decir algo en el capítulo 5 de Gálatas y versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y justamente lo que está pidiendo ahí cuando habla de la palabra andar, sigue la palabra conocida como peripateo, andar a todo alrededor. Lo que él estaba pidiendo al pueblo de Israel es que marcara la diferencia, no solo delante de él, sino delante de todas las personas. En nuestro trabajo lo podríamos traducir, en la actualidad, en nuestro estudio, en nuestra vecindad, con nuestros vecinos, con las personas que nos rodean, con nuestros compañeros. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser diferentes, no a ser iguales. Y ser diferente no significa que seamos mejores, sino que hacia donde todos nosotros nos movamos, podamos marcar la diferencia como hijos de Dios. Por eso cuando Dios le termina diciendo al pueblo de Israel que quería hacer que fueran un pueblo diferente, era porque quería que fueran marcar la diferencia de lo que era ser esclavo a lo que era ser libres. Nosotros hemos sido librados del pecado a través de la obra de Cristo. Por eso el escritor decía en el libro que estábamos leyendo, el Levítico termina diciendo que Dios lo había rescatado para que fueran sus siervos. O sea, había cambiado su situación de lo que eran antes a lo que son ahora. Y acá hay una frase que yo traté de rescatar, que dice: tus palabras dicen lo que pretendes ser, mas tus acciones dicen lo que realmente eres. ¿Sí? En otra frase podríamos decir: tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo Dios acá al pueblo de Israel? Estaba pidiendo que sea un pueblo diferente, un pueblo que marcara la diferencia. Y la pregunta es si nosotros podemos marcar diferencia donde estemos. Si estamos en la escuela, tenemos que ser el que realmente marca la diferencia. Cabe notar que muchos de nosotros cuando estábamos en la escuela a veces no estudiábamos tanto. Pero una vez que nosotros conocemos a Cristo, se nos llama a ser los mejores donde estamos. Sí, creo que tenemos el ejemplo que vimos el otro día del devocional en el libro de Daniel. Que cuando Daniel, cada vez que lo llamaban para que él pudiera solucionar un conflicto, dice que cada uno de los reyes, pasó cinco reyes, 5 emperadores pasó. Y cada uno de ellos, cada vez que los entrevistaba, siempre encontraba que Daniel era mejor que los otros, más sabio que los otros. No solo porque Dios lo acompañaba, sino porque se dedicaba a estudiar. Entonces, en lo que nos toca hacer nosotros, seamos valientes, tenemos que ser lo mejor. Seamos un empleado, tenemos que ser el mejor. Seamos un maestro, tenemos que ser el mejor. Seamos un alumno, tenemos que ser el mejor. ¿Por qué nos llama a ser el mejor? Porque es nuestra tarjeta de presentación. ¿Cómo las personas que van a estar alrededor nuestro van a creer si nosotros somos en nuestro trabajo medio flojo, no hacemos la tarea que nos compete, estamos tratando de zafar nuestras responsabilidades, nos escuchan hablar y ven que no hay diferencia en lo que hablamos, en lo que decimos? El Señor estaba pidiendo justamente un pueblo que sea diferente y que marcara la diferencia donde quiera que esté. Y esto no significa que seas mejor que los otros, sino que te estás preparando para dar lo mejor. ¿Se acuerdan lo que decía Colosenses 3:23? Y todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Y cuando hacemos las cosas para el Señor, la dimensión de lo que hacemos cambia. Ya no es que te tenés que agradar a la gente, tenés un solo jefe, un solo amo. Ahora, Dios también quería que conocieran a ese Dios diferente, porque no tenía nada que ver con los dioses de Egipto, porque no tenía nada que ver con los dioses de la tierra de Canaán. Dice, Dios, el que bendice sus vidas, y justamente algo que tiene que ver con la bendición, ¿no? Es que Dios cuando bendice es porque está probando nuestras vidas. Uno mira cuando construyeron el templo de Dios, ¿se acuerdan? Terminaron de construir el templo, Salomón hace una oración, se para ahí para que sea la casa de oración y dice que en un momento desciende la presencia de Dios y llena todo el lugar, a tal punto que los sacerdotes no podían entrar en ese lugar. ¿Qué significaba que haya descendido la nube de Dios? Es que Dios estaba a gusto con todo lo que habían hecho. Hasta ese momento que comienza ese templo para funcionar como un centro de adoración al Señor, Dios bendice ese lugar. ¿Sabes qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Lo que dijimos recién, que fuéramos diferentes. En una sola palabra lo teníamos que definir, que fuéramos obedientes. Pero Dios también quiere ser un Dios diferente. Quiere ser un Dios que, punto A, vamos a ver 5 cosas, la abundancia de fruto. Versículo 4. Ahí volvamos al libro de Levíticos capítulo 26. El versículo 3 para nosotros. Si anduvieres en mi decreto y guardares mi mandamiento,
y los pusiere por obra. Versículo 4 dice, yo daré. Cambia la persona. No es el hombre el que es responsable de hacer las cosas. Es Dios el que dice, si ustedes obedecen, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Y sigue diciendo un montón de cosas más. ¿Y sabéis que la palabra rendir significa dar, conceder? Es parte de la bendición de Dios que quería bendecir a su pueblo, con lluvia, con fruto, con lo que necesitaba. Uno que vivimos hoy en el siglo XXI, vamos al súper y encontramos todo en el súper. Encontramos la lechuga, el tomate, la fruta, la verdura, nos conseguimos todo en un solo lugar. Pero vos ponete en la piel del pueblo de Israel. Ellos eran un pueblo agricultor, era un pueblo ganadero, era un pueblo que vivía de la tierra. Para ellos un día que no lloviera o una cosecha que no se diera significaba pérdida, catástrofe, no tener lo que necesitaban. Y Dios les dice, si ustedes obedecen, va a haber abundancia. Voy a conceder que lo que ustedes tengan realmente rinda en sus manos. Eclesiastés capítulo 18, acompáñame el libro de Eclesiastés capítulo 18. Hay una frase que siempre decimos, ¿no? Yo creo que muchas veces escuchamos, a veces lo decimos a sabiendas y a veces lo decimos equivocadamente, pero decimos yo me rompo el lomo laburando y lo que yo tengo me lo gano yo, ¿sí? Y dice el capítulo 5, versículo 18, en adelante, dice, he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Subraya esto, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da, dice, riquezas y bienes, y le, otra vez, da también la facultad para que coma de ellas, y tome parte y goce de su trabajo. Esto es don de quién? De Dios. Así que cuando vos tenés algo, o lográs algo en tu trabajo, no es porque vos te lo ganaste. Si bien hiciste tu esfuerzo, pero es bendición de Dios lo que te está dando. Por algo cuando vamos al libro de segunda de Timoteo, creo que es, Dios, Pablo le dice, tengan las personas como administradores de los misterios de Dios. Pero la palabra administrar significa que uno está manejando algo que no le pertenece. ¿Sí? Algo que no le pertenece. Por ejemplo, y nosotros nos fuimos, gracias a Dios, que vieron una vacaciones, y dejamos una persona encargada en casa, que cuidara de las cosas de casa. ¿La persona que se quedó era la dueña? No. Pero su responsabilidad, ¿cuál era? Cuidar de las cosas hasta que viniera ¿quiénes? Los clientes. ¿Sabes que todas las cosas que nosotros tenemos, las cosas que nosotros recibimos, nuestros bienes, todo lo que nosotros tenemos, incluso lo que tenemos puesto, son cosas que Dios nos da para que las administremos? Y no es algo que nosotros podamos ganar, sino es algo que Dios nos da. Por eso dice ahí, no es por tu esfuerzo, tu capacidad, sino la mano de Dios que bendice. Es la mano de Dios que te bendice. No son tus capacidades, no son tus habilidades, no son tus estrategias económicas, que apostas a una cosa o haces otra, o hiciste un negocio, una venta. No son eso, es la mano de Dios. Por eso la abundancia de fruto venía de la mano de Dios. Un Dios diferente quería que conocieran a Dios. Dice el versículo 5, volvamos ahí a Levítico capítulo 26, y el versículo 5 dice ahora, vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeré vuestro pan hasta saciaros. Y sabes que ahí yo puse una cosa, todo lo que hacemos tiene sentido en nuestra vida. Ageo capítulo 1, ¿sí? Libro de Ageo capítulo 1. Este está difícil, no está tan fácil, ¿eh? Libro de Ageo capítulo 1. Versículo para leer, versículo 5 y versículo 6. Ageo 1, 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Presta atención a lo que dice acá. Sembráis mucho, pero ¿cuánto recogéis? Poco. Seguimos. Coméis y no te saciáis. Bebéis y no queda satisfecho. Os vestís y no
calentar. Y el que trabaja jornal, o sea, el que se trabaja todo un día, el precio que le daban por trabajar en un jornal, recibe su jornal en saco roto. O sea, la capacidad para disfrutar lo que tenemos aún viene de la mano de Dios y nosotros ponemos a Dios en primer lugar. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que no está conforme. El otro día hablaba leyendo sobre el contentamiento. Y muchas veces no estamos conformes con lo que tenemos. Siempre estamos anhelando más. Siempre estamos queriendo ir un poco más allá. Siempre estoy queriendo cambiar una cosa, cambiar otra cosa. ¿Está mal progresar? No, no está mal progresar. Pero si esa es nuestra motivación, nos estamos olvidando que debemos aprender a disfrutar lo que venía de la mano del Señor. Y por más que cambiemos el orden, no vamos a estar saciados, no vamos a estar satisfechos y no vamos a poder disfrutar de las cosas que Dios nos da. Ageo justamente es un libro que Dios le escribe a un pueblo para reprender a ese pueblo, porque ese pueblo, ¿se acuerdan que tenía que construir el templo? No habían construido el templo, pero cada uno corría a hacer lo suyo rápido. Pero cuando les tocaba hacer las cosas para Dios, decían, aún no es el tiempo. ¿No te suena? ¿No te suena que muchas veces Dios nos está pidiendo que lo pongamos en primer lugar? Porque esto es lo que está diciendo Ageo acá. Antes de poner piedra sobre piedra, medite sobre vuestros corazones, dice, y pónganme en primer lugar. Hasta que no lo pongamos en primer lugar, no podemos disfrutar lo que Dios nos da. No podemos tener satisfacción plena en las cosas que tenemos, en las personas que están a nuestro alrededor, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en la vida que nosotros nos ha dado el Señor. Mira, Deuteronomio capítulo 28, libro de Deuteronomio, esto es más fácil para buscar. Deuteronomio capítulo 28, versículos del 38 y 41. Deuteronomio 28, del 38 al 41, dice así, sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta, dice, lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceite se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Todo lo otro es consecuencia de no hacer las cosas como Dios quiere. Pero lo más triste de todo esto es lo último. Porque lo último dice, criarás hijos, tendrás hijos, pero irán en cautiverio. Cuando muchas veces no ponemos a Dios en primer lugar, justamente nos pasa lo contrario. Justamente perdemos lo más importante de la vida, que son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Son ellos los que terminan pagando nuestras decisiones, cuando no ponemos al Señor en primer lugar. Dice ahí, saciaros tiene el sentido de sentir placer, sentir plenitud. Y puse un vaso ahí, ¿no? Cuando uno lo llena, ¿no? La sensación de estar lleno, de estar completo, cuando hacemos realmente lo que Dios espera. Tercera cosa que Dios esperaba, porque mostrarle a su pueblo. Él iba a ser un Dios diferente, pero dice que iba a traer paz bajo su protección. Levítico capítulo 26 y versículo 6 dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y ahí puse yo esto, ¿no? El hecho de vivir seguros en equilibrio. Todos conocemos que la palabra paz significa shalom. Así se saludan los judíos, shalom. Y cuando se dicen dos veces shalom, creo que tiene que ver con super bendición, super equilibrio, una cosa así. Paz perfecta. Pero, paz perfecta, dice acá mi apuntadora. El Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y esta sensación de paz no es solamente que no hay conflictos. Si no sabes dónde se ve, nos vamos a cerrar nuestros ojos en la noche. Cuando realmente el Señor es nuestra prioridad, cuando realmente obedecemos al Señor y ponemos por obra su palabra, hay paz en el corazón. Entonces vos cerrás los ojos y podemos decir lo que decía el Salmo, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Fíjate la confianza, seguridad, tranquilidad. No volverse loco, ¿no? Y si mañana no me alcanza, y si mañana no puedo, y si mañana esto, y si mañana aquello otro. Paz, paz.
Decía un pastor que me acuerdo que el que nos casó siempre decía esta frase: que nada te quite la paz. Que nada te quite la paz. Cuarta de las cosas que quería Dios que conociera de este pueblo, de este Dios diferente. Dice el versículo 7, victoria sobre los enemigos. Y dice el versículo 7, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. Y acá pone una matemática ilógica, ¿no? Dice, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 perseguirán a 10.000. ¡Wow! Todos tenemos conflictos, todos tenemos luchas, todos tenemos momentos difíciles y hasta gigantes que vencer. Pero ¿saben qué? No siempre somos vencedores. Muchas veces pasamos por esto, ¿no? Como está el hombre ahí, pensando en el fracaso, en las cosas que nos pasaron, en las malas decisiones que tomamos, en las cosas que no podemos vencer. Vicios, vicios, no sé, pongámosles alcohol, pongámosles droga, pongámosle lo que muchas veces vemos en la pantalla, pornografía y un montón de otras cosas que podríamos estar dejando, que no las podemos vencer. ¿Y saben por qué no las podemos vencer? Porque dice Josué, capítulo número 7, vamos al libro de Josué, capítulo 7, estamos en el momento del pecado de Acán, dice capítulo 7, y el versículo 13. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Fue un momento que el pueblo de Israel había vencido Jericó, venía con toda la pompa, la gloria, las ganas de seguir invadiendo reinados y venciéndolos. Y va contra Jai, y Jai era casi el 10 o 15% de lo que era Jericó. Entonces los espías, en vez de decir, vamos todo el ejército, invadamos lo que queda de Jai, dijeron, no vamos a cansar todo el ejército, vamos a mandar algunos, una cierta cantidad de hombres que vayan a pelear, que tomen Jai y sigamos nosotros adelante después. Claro, fueron y perdieron. Jai dice que terminó matando gran parte de los que habían ido a la batalla. Entonces Josué, como líder, ¿qué hizo? Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que está pasando acá? Dice capítulo 7 y versículo 13. Levántate, santifica el pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás, sobre esa frase, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hasta que no quites el pecado en tu vida, no vas a poder vencer en ningún área de tu vida. Eso es lo que le estaba diciendo Dios. Dios promete darnos victoria sobre nuestros enemigos, victoria sobre las cosas que nos pasan, victoria sobre los conflictos. Pero Dios está diciendo algo, está pidiendo que realmente nosotros estemos en santidad. Si no hay santidad en nuestra vida, no hay manera de vencer a nuestros enemigos. Y subraya esa frase que dice, hasta que no saques, no hay victoria. ¿No te pasa muchas veces? ¿No te pasa muchas veces que no podemos avanzar en nuestras vidas? Que parece que estuviéramos anclados en un lugar y estamos diciendo al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Que no está mal preguntarle al Señor. Y el Señor tiene la respuesta. Y dice, hasta que no quites esto del medio, no podrás avanzar ni vencer a tus enemigos. Miren qué interesante esto, ¿no? Solo estando en pecado, perdemos nuestra capacidad o nuestra fortaleza para vencer. Y el último de los todos que Dios estaba queriendo mostrar al pueblo de Israel que iba a ser diferente, es en su presencia en medio del pueblo. Versículo 11 y 12 del capítulo 26 de Levíticos, dice así, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Versículo 11 y 12, leí el versículo 12, y lo vuelvo a leer del versículo 11, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué es lo más preciado que nosotros podemos tener hoy en día? Bien, ¿qué otra cosa? La vida. Pero para nosotros que hemos entendido lo que es el Evangelio, no hay nada más precioso que Dios vaya con nosotros a todos lados. En el pueblo, en la antigüedad, ¿sí? En la antigüedad, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el templo, la presencia de Dios estaba sobre aquellos que Dios elegía para que hicieran una tarea, un trabajo. Pero después de que vino Cristo,
Dice la palabra del Señor, que el mismo Señor dice, si yo no me fuere, no vendrá un consolador. Y hablaba del Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde iba a morar el Espíritu Santo? En la vida de las personas que aceptaran a Cristo. ¿Sí? En la vida de las personas que iban a aceptar a Cristo. Y saben que cada uno de nosotros tenemos esa bendición. Por eso cuando hablamos de marcar diferencia, es porque adentro de nosotros, hacia todos los lugares donde nos movamos, ¿quién va? Va el Señor por nosotros. Va el Señor a donde nosotros estamos. Va con nosotros hacia donde nosotros nos movamos. Dice ahí la palabra medio, significa en el Antiguo Testamento residencia, guarida, tabernáculo, el lugar donde Dios quiere vivir. ¿No te das cuenta de lo precioso de esto? Cuando uno va al Génesis, ¿se acuerdan qué fue lo que perdieron nuestros primeros padres? Perdieron la oportunidad de estar delante de Dios y caminar con Él. Cuando Dios viene al mundo a través de Jesucristo y muere en la cruz, nos da la oportunidad de que ya no vayamos a un templo, sino de que viva en nosotros, de que esté en medio de nosotros y con nosotros va a todos lados. Eso es lo que Dios quiere en este momento, que el pueblo conociera que realmente ahora vivía en nosotros. Dice Romanos 8:11, hablando del Nuevo Testamento, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora, o sea, tiene residencia en vosotros, el que levantó de los muertos Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su espíritu que, otra vez que dice, mora, ¿en dónde? ¿Te das cuenta del privilegio que tenemos? ¿Te das cuenta que el Dios del universo habita en el medio de tu corazón, en tu vida? Yo no sé si no dimensionamos esto, pero cada vez que hablamos de esto parece que hablamos de algo teórico, pero el Señor está en nuestra vida. Es el que te alienta todas las mañanas, es el que produce gozo, el que produce paz, fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. A veces decimos, no tengo paciencia, la pierdo con esta persona. La paciencia está. Tenemos que ejercitarla, porque está en nosotros, a través del Espíritu. Entonces, la pregunta de hoy sería, ¿tu vida marca diferencia? ¿Tu vida marca diferencia donde estás? Vamos a hablar un orden por orden, ¿eres un padre distinto a los padres del mundo? ¿Eres una madre distinta a las madres del mundo? ¿Eres un hijo, una hija distinta a los hijos del mundo? ¿Eres una persona distinta en tu trabajo, en tu escuela, donde te mueves? ¿Qué ve la gente de nosotros? ¿Somos distintos? ¿Marcamos la diferencia? Buscando en la Biblia dije, ¿qué ejemplo podríamos poner para terminar? ¿Saben que se me vino a la mente Josías? En 2 de Crónicas, capítulo 34 y 35. Josías tenía 8 años cuando asumió como rey. Y todos conocemos que no nació en el mejor momento de la historia de Israel. Sus padres eran unos idólatras, sus padres vivían totalmente ajenos de lo que Dios quería, sus padres terminan muriendo por consecuencia de las cosas del pecado. Israel estaba totalmente desenfrenado, porque había idolatría, había altares, sacrificios, dioses paganos por todos lados. Estaba en el peor momento, y en ese momento Josías aparece en la historia. Y desde sus 8 años comenzó a marcar la diferencia. Y comenzó, dice, a buscar el Dios de sus padres, David, dijo. No dice de sus padres terrenales, de su padre David, porque el modelo en la antigüedad era David. David era el modelo para seguir cómo acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento el modelo es Jesucristo. Pero David era el modelo, era la marca. Y él decide buscar al Señor en su tierna edad, buscar al Señor después de 8 años más, y él sigue buscando a Dios con 16 años más, y vemos que a lo largo de toda la vida siguió buscando al Señor, hasta el punto que dice que no se había celebrado la Pascua hacía muchísimo tiempo el pueblo de Israel, salvo porque Josías encontró la palabra del Señor, escuchó lo que dijo la palabra del Señor y dijo, Dios tiene razón. El mal viene sobre nosotros por no haber puesto a Dios en primer lugar. Y Dios le traza el castigo para el pueblo de Israel
y hace que no lo viva Josías, que lo vivan los que siguen después de Josías. Y hizo que Josías marcara la diferencia. Tal vez uno diga, a mí me cuesta porque no nací en un hogar cristiano. Tal vez me diga, me cuesta no porque mis padres no son fáciles. Tal vez diga, me cuesta no porque mi cónyuge no me ayuda. Tal vez pueda decir, me cuesta no porque no tengo un buen nivel económico como tienen otros. Tal vez pueda decir un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Dios te mandó a que sea diferente. Y la diferencia la marcamos cuando lo ponemos al Señor en primer lugar. Por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No somos nosotros, sino en la obra de Cristo en nosotros. Por eso el desafío de esta noche es, atrévete a ser diferente. No te quedes en el mundo. A pesar de que estemos en un momento difícil de la historia, Argentina está en un momento económicamente difícil, ¿sí? Todos ya lo sabemos, pero moralmente estamos en el peor momento en Argentina. Cristianos son perseguidos, se nos hace cerrar la boca, tenemos leyes que van en contra de nosotros, tenemos un montón de cosas que van en contra de nosotros, pero aún así Josías, con 8 años, decidió buscar el Dios de su padre. ¿Qué edad tenemos para buscar al Señor? Es tiempo de que marquemos diferencia. Un salmo decía, es tiempo de actuar, Señor, porque han invalidado tu palabra. Han invalidado tu palabra. Que el Señor te ayude a ser diferente. Que el Señor te ayude a ponerlo en primer lugar. ¿Y saben qué? Te debo la segunda parte. Veo que a partir del versículo 14 habla de las consecuencias de la desobediencia. Y ahí vamos a ver la otra parte de Dios. Dios acá dice, si ustedes me siguen, va a haber bendición. Pero después dice en el versículo 14, si no me siguen, va a haber estas consecuencias. ¿Y sabes qué? Actúa como un padre. Llama una vez, llama 2 veces, llama 3 veces, llama 4 veces y comienza el proceso disciplinario del Señor. Que el Señor realmente nos ayude a cada uno de nosotros a ser diferentes. No importa la edad, no importa la circunstancia, con Cristo podemos ser más que vencedores. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este día, gracias por darnos de tu bendición, gracias porque podemos tener, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Hoy no vamos y acudimos a un lugar, sino que acudimos y entramos a tu misma presencia, Señor. Sabemos que estás en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes, a tomar la iniciativa de ser responsables, a que nuestros actos, Señor, reflejen lo que nuestra boca profesa. Y saber, Padre, que como cantábamos, Señor, somos un pueblo llamado no solo a marcar una diferencia en nuestra vida moral y en nuestra práctica diaria, sino a hablarles a otros que Cristo Jesús vino a morir también por ellos. Ayúdanos, Señor, porque esta es nuestra tarea. Y este es el desafío más grande para ser diferente. Que tenemos algo que compartir a un mundo que está caído. Ayúdanos, Señor, bendecir nuestra vida, bendice nuestros hogares, Señor. Sabemos que hay luchas, Señor, que hay dificultades, que hay cuestiones que van más allá de lo que nosotros podemos manejar. Pero, Padre, tú no nos has dejado solos, porque cuando te fuiste, dejaste una promesa. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Señor, te damos gracias, porque en este momento estamos viviendo y no estamos solos, porque tú estás en nuestra vida. Bendecinos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.